Hola a todos los suscriptores y simpatizantes del canal Somos Historia. Comenzamos con la serie de programas dedicados a la cultura egipcia. Bueno, como saben bien, este es un tema amplio que requiere un acercamiento ordenado y vamos a empezar por describir el medio físico, la agricultura y el comercio. Para ello vamos a hablar de los dos Egiptos. En los primeros tiempos de civilización egipcia, el país se componía de una serie de pequeñas ciudades o nomoi, cada una de las cuales poseía su propio dios y sus propios templos y sacerdotes. Tenían también un gobernante propio que controlaba la región agrícola vecina a la ciudad y que estaba a orillas del río. La comunicación entre las ciudades se llevaba a cabo por el río y era fácil, pues la corriente fluye en una dirección y los vientos lo hacen en la contraria. Sin velas se podía ir hacia el norte y con velas hacia el sur. Naturalmente los habitantes de una ciudad solían cooperar entre sí, pero las cosas resultaban más fáciles si las ciudades cooperaban también unas con otras, lo cual no planteó problemas al principio. Se formaron ligas en torno a varias ciudades que resolvían problemas comunes. De vez en cuando y de forma ocasional un gobernante podría hacer o tener una pequeña dominación sobre varias ciudades. En términos generales, el valle acabó por considerarse dividido en dos regiones principales. De una parte estaba el valle del propio río, que se extendía desde la primera catarata hasta la región del lago Moeris, que es el Fayum actual, una larga y estrecha lengua de tierra que se denominaba Alto Egipto. Al norte del Alto Egipto, el Nilo se ramifica en numerosas corrientes hasta llegar a la desembocadura, y entre esas corrientes hay tierra muy fértil. Eso es lo que se llama el delta y es lo que vamos a conocer después como el Bajo Egipto. En los mapas de Egipto que hoy dibujamos, con el norte en la parte superior, el Bajo Egipto queda encima del Alto Egipto, lo cual puede parecer un contrasentido, pero no si lo vemos desde la perspectiva del río. Si avanzamos siguiendo la corriente de un río que va de sur a norte, pues decimos que vamos río abajo y en dirección contraria río arriba. Por tanto, las nomenclaturas están correctas. El Nilo. Egipto es un país peculiar, uno de los primeros centros de la civilización occidental y con características muy diferentes a Mesopotamia. Hemos dicho que el país es largo y estrecho y tiene unas 25.000 kilómetros. El Nilo tiene un ciclo anual de inundaciones que se conoce desde prácticamente la antigüedad tardía, y su nacimiento se sitúa en una ramificación. El Nilo nace de dos fuentes, una es el lago Victoria y lo que se denomina Nilo Blanco, y el otro el Nilo Azul en las montañas de Etiopía. La vida en Egipto está marcada por la regularidad del clima y la geografía, con el sol constante y playas, acantilados que recorren todo el curso del río. Una característica muy importante y a resaltar es que Egipto está físicamente aislado, rodeado por el desierto, las cataratas del Nilo y el mar Mediterráneo, lo que le llevó a un aislamiento del mundo exterior y una tranquilidad para poder desarrollar su propia civilización. El Nilo es un río muy largo, 6.650 kilómetros, que se encuentra en Egipto y en varios países. Fluye hacia el norte y desemboca en el mar Mediterráneo. Los ríos suelen fluir de norte a sur, el Nilo fluye de sur a norte. En el Nilo encontramos dos barreras que son las cataratas y que van a definir cómo se desarrolla esta civilización. Estas cataratas se enumeran a partir de la desembocadura del río hacia el interior. La primera catarata se encuentra a unos 750 kilómetros y está hoy cerca de la ciudad de Asuán. Los griegos antiguos la llamaban Siene. El tramo más al norte del Nilo, entre la primera catarata y la desembocadura, es el escenario donde se va a desarrollar la mayor parte de la historia egipcia. Otro elemento importantísimo en la geografía es el Sáhara, que en árabe significa desierto, que cubre la mayor parte del norte de África y es tan extenso como Estados Unidos.
En realidad es el mayor el desierto del mundo, no es fácil encontrar agua y hay muy pocos oasis, que es donde el agua freática, la que está por debajo de la tierra, en raras ocasiones logra manar hasta la superficie. Es muy importante reseñar que los antiguos egipcios consideraban el Nilo como fuente de vida de una forma práctica. Hay multitud de mitología en cuanto al río, pero una historia muy famosa es la que hace referencia al dios Osiris. Osiris es traicionado y asesinado por su hermano Set, que lo mete en una especie de caja o ataúd, y su mujer Isis, la mujer de Osiris, comienza a buscar esta caja y la encuentra cerca de la ciudad de Biblos, donde queda atrapada en un árbol. Regresa con la caja y ella va a preparar unas oraciones y demás, y eso lo aprovecha Set para volver y descuartizar a Osiris. Finalmente, entre Isis y el hijo de Osiris, Horus, logran restituir el cuerpo de su padre y vengar su muerte, pero una de las partes del cuerpo ha sido tragada por un cocodrilo y Osiris tiene que conformarse con reinar en el inframundo. La gente creía a pies juntillas que el Nilo estaba estrechamente relacionado con los dioses y que era un reflejo de la Vía Láctea, y que Ra se paseaba con su barco por el Nilo desde el principio del día hasta el ocaso. Algunos mitos dicen que la diosa Isis enseñó a la gente la agricultura, mientras otros se lo atribuyen a Osiris. Los agricultores egipcios usaban métodos de siembra tradicionales, donde llevaban bolsas adosadas al cuerpo. Las pinturas encontradas de la época recogen este tipo de técnica. Algunos agricultores se representan también con estas cestas sujetas al pecho con correas o con cuerdas de cáñamo, lo que les permitió utilizar las dos manos. Para presionar las semillas en los surcos, conducían el ganado a través del campo y luego los trabajadores cerraban estos surcos con azadas. Sin embargo, todo este trabajo hubiera sido totalmente baldío si las semillas no reciben agua, por lo que el riego regular era fundamental. Hablemos ahora un poquito de los canales, ya que una vez que estas semillas estaban sembradas, pues había que regarlas. Y había diferentes métodos. Se podía canalizar el agua desde el río o llevar un sistema de acequias y canales aparte. Se construían también diques y represas para controlar este flujo de agua y distribuirla de manera más o menos equitativa entre los cultivos. El riego regular era esencial y si las semillas no recibían suficiente agua, pues se agostaban, y un exceso de agua pues también las pudrían. Los agricultores egipcios tenían un profundísimo conocimiento de los ciclos naturales y de las necesidades de los cultivos. Eran observadores en el comportamiento del río y de las estaciones para determinar el momento adecuado para sembrar y para regar. Esta experiencia se acumuló durante generaciones y se fueron desarrollando técnicas muy eficientes de agricultura que les permitieron prosperar en un entorno que no era fácil. La combinación de las herramientas y estas técnicas fueron las que garantizaron un suministro de alimentos para la población. Recordemos que más tarde Egipto se va a convertir en el granero de una civilización todavía más grande, la romana. Bueno, también se utilizaban métodos para proteger los cultivos de plagas y enfermedades. Se cultivaban cierto tipo de plantas alrededor de los campos para repeler los insectos dañinos. Se utilizaban trampas y redes para atrapar animales que podían dañar las plantas. La agricultura no era solamente el tema del cultivo, era una parte fundamental de la economía y de la sociedad. Se ha constatado de que había uniones de agricultores, lo que hoy llamaríamos cooperativas, y que se compartían los beneficios de la cosecha. Además, el sistema impositivo del gobierno estaba basado en la producción agrícola.
Hay también documentado el uso de opio con fines medicinales y también recreativos. Lo llamaban Julgil, que significa la planta de la alegría. El cultivo de la amapola se extendió a otras culturas, como Asiria y Egipto. Durante la época del Imperio Nuevo, el comercio del opio era muy lucrativo y contribuyó decisivamente a la riqueza de la ciudad de Tebas. Hablemos también de la planta del papiro, que se utilizaba para diversas funciones. Por supuesto, es la materia prima para el papel. También se usaba para hacer sandalias, cuerdas, muñecas, cajas, cestas, esteras, persianas e incluso algunos pequeños barcos de pesca. Se conocía el aceite de ricino, que se obtenía de la planta triturada y se usaba como aceite para lámparas y como tónico. El lino se utilizaba para hacer cuerdas, prendas de vestir y a veces hasta zapatos. Uno de los cultivos más importantes era el emer, lúpulo, que se utilizaba para hacer cerveza, la bebida más popular en Egipto, y también pan, un alimento básico en su dieta. Cuando Roma va a conquistar Egipto, la producción de trigo disminuye porque a los romanos les gustaba más el vino que la cerveza. Sin embargo, antes de la llegada de Roma, la espelta probablemente era el cultivo más importante. Los agricultores desempeñaron un papel crucial en la sociedad. Se ganaban la vida y lo hacían de diferentes maneras. Algunos eran propietarios de sus tierras y podían hacer lo que querían con sus cultivos, pero tenían que pagar impuestos al gobierno. Cabe destacar que la propiedad de las tierras en su mayor parte estaba en manos de nobles, sacerdotes y de personas adineradas. Entonces estos agricultores entregaban los productos a los propietarios de las tierras y se quedaban una pequeña cantidad para ellos mismos. Los hombres solían hacer la mayor parte del trabajo, mientras que mujeres y niños se encargaban de los jardines y de labores periféricas. A menudo se ve a las mujeres ofreciendo comida y bebida a los trabajadores de los campos. También recolectaban los granos que quedaban después de la cosecha oficial. A veces las mujeres se las ve también haciendo intercambio con sus vecinos de forma informal, por ejemplo pescado, por cerveza. Estos intercambios eran muy importantes en la economía, ya que permitían a las personas negociar su excedente por otros artículos. Era un trueque elemental, pero era muy importante. En buenos años, estos cambios, este comercio, involucraba al pequeño huerto familiar y los productos servían como una especie de moneda. La pesca también era una actividad común para personas de clase baja para complementar los ingresos. Tenemos que saber que el antiguo Egipto no tenía dinero en efectivo hasta la invasión persa, en el siglo VI a.C. Pues entonces cuanto más había que tenían que intercambiar, pues mejor era su situación. Esto es evidente. La moneda en el antiguo Egipto se llamaba deben, y era una unidad de medida que representaba una cierta cantidad de cobre. Los artículos costosos podían tener precios en deben, de plata o de oro. Para los egipcios tenía sentido poder comprar cosas con trigo, como al igual que con una pieza de cobre, plata o oro. Y los artículos comunes eran primeras materias primas, el trigo, la cebada y el aceite. Este sistema de trueque no solo existía en las aldeas, sino también en las ciudades, incluso en el comercio internacional. Egipto exportaba sus productos a Mesopotamia, Levante, India, Nubia, a la llamada tierra de Punt, que es la actual Somalia, y las cosechas se recolectaban y almacenaban localmente, y luego el Estado recolectaba una parte como impuesto y lo trasladaba a los graneros reales de la capital. Se enviaban recaudadores de impuestos desde la capital a las provincias
para recolectar los granos, y los templos locales también tenían unidades de almacenamiento y generalmente estaban sujetos a impuestos a menos que hubiera una exención específica. Los templos dedicados a dioses populares como Amón se enriquecían gracias a la agricultura, y muchas veces, muy a menudo, surgían conflictos entre los sacerdotes y el trono. Hablemos ahora un poco de los asentamientos humanos. Si nos remontamos al Neolítico, había ya asentamientos hacia el año 5000 a.C. Las tierras del Valle del Nilo conservan en estos tiempos mucha humedad y eran salvajes, todavía no se habían dedicado a la agricultura. Pero al oeste del Nilo, a unos 150 kilómetros al sur del Mediterráneo, estaba el lago Moeris, que ya hemos dicho que era el Fayum. Heródoto lo va a visitar hacia el 450 a.C. y va a creer que era un lago artificial, construido por el legendario rey Moeris, que era absolutamente legendario. Y era así porque en egipcio la palabra Moeris significa lago. Era un lago natural y recordaba un poco los tiempos en el que el norte de África era mucho más húmedo. En el lago había hipopótamos y otros animales menores, y durante 5 siglos en sus orillas hubo florecientes aldeas neolíticas. Sin embargo, el lago fue sufriendo con las consecuencias de la sequía, y hasta el día de hoy, en que prácticamente pues el lago está reducidísimo, lejos del Nilo y prácticamente seco. En el año 3000 a.C. el lago Moeris alcanzó un nivel tal que solo hubiera podido existir si se hubieran construido los canales debidos con un montón de esfuerzo. Como hemos dicho, pues esto no se hizo, y así llegó el lago a su situación actual. Muchas aldeas se instalaron y muchas culturas que se fueron sucediendo en un periodo muy grande de la historia. Por ejemplo, la cultura tasiense, badariense, amratiense. La cultura tasiense ya practicaba la agricultura, los badarienses eran buenos alfareros, y los amratienses pues criaban ganado vacuno, ovejas y cerdos, y construían barcas que navegaban por el Nilo. Bueno, de todo esta exposición que hemos hecho hoy, podemos concluir que Egipto es un país muy signado por su aislamiento geográfico, por un río dador de vida, en el cual se vuelcan multitud de mitologías y de leyendas,